Yo les invito para que en el día 26, 25 que corresponde hoy, entendamos los propósitos de Dios a través de la palabra y vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Vamos a leer la palabra pidiendo la dirección del Espíritu Santo de Dios en este día. 25, ya la mitad de los 50 días con el Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Vamos hasta el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros: a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron
persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente en este capítulo 13, la función misionera de la iglesia. Y esa función misionera es para nuestros tiempos de igual manera. En este día 25 vamos a ver el Espíritu Santo y el misionero. El Espíritu Santo y el misionero. Cuando nosotros estudiamos el, en Hechos capítulo 11, el día 21, vimos el espíritu misionero que estaba en la iglesia general, en la iglesia universal, y que ese espíritu misionero lo necesitamos todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes. Recordamos en ese día del espíritu misionero que todo creyente tiene tres tareas específicas que están inmersas dentro del evangelismo. Evangelismo sin misiones no es evangelismo, no es misiones. Misiones sin evangelismo no es evangelismo ni tampoco es misiones. Esto es algo inmerso, lo uno y lo otro. Marcos 16:15 les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. Eso es un espíritu misionero. Marcos 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones, a todas las naciones. Es una orden para la iglesia universal. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Queda claro entonces que la espiritualidad auténticamente cristiana es misionera, es misionera, y que ella es la base de nuestra comunión con Jesús y con todas las demás personas. Es la fuente y motor de nuestro servicio misionero. Pensamos, sentimos, vivimos y servimos como misioneros para todos, para la iglesia misionera, al estilo de Jesús, el buen pastor. Pero entendiendo que todo esto es bajo la guianza del Espíritu Santo, que es el protagonista de las misiones. Espíritu misionero. Recordando lo que sucedió, lo que hablamos el día 21. En ese capítulo 11 del día 21 hablamos acerca del testimonio motivado por las misiones, de la persona para hablar de misiones. Hablamos también acerca de misiones, es mirar a todas las naciones, y que misiones es actuar bajo las necesidades de los demás. En este capítulo 13 vamos a ver el Espíritu Santo y el misionero, el Espíritu Santo y misionero. En este día 13, en este capítulo 13, perdón, del día 25, estamos tocando es la función de el misionero, el que sale a otra cultura, el que va a otro lugar. La tarea misionera como tal, el que se desplaza a otro lugar. Usted y yo tenemos espíritu misionero, y usted y yo nos podemos ir con él, ¿cierto? No levitando, nada extraño, sino en el espíritu nosotros podemos ir con él. ¿De qué manera? Orando por él y ayudándole económica o financieramente. Ese es espíritu misionero. Pero vamos a enfocarnos en el misionero como tal. Dios necesita misioneros para el campo. Dios necesita hombres y mujeres que salgan. Pastor, estamos en la virtualidad. Prepárese. Prepárese que todo esto algún día terminará si Cristo no viene antes. Todo esto terminará, pero prepárese. Necesitamos hombres y mujeres que reciban de parte de Dios este llamado. Vemos allí en el versículo 1 y 3 que es necesario la oración. Estamos hablando de oración, estamos hablando de ayuno, estamos hablando que es una guerra espiritual y que el enemigo no va a permitir que se levanten misioneros para ir al campo. No va a permitir. Por eso estamos haciendo oraciones,
estamos entendiendo el tema de la oración, del clamor, del ayuno, que estos son huestes que se quieren levantar y no permitir la obra misionera. Aquí vemos que son personas de ayuno y de oración. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, ayunando. Sería bueno saber cuánto tiempo ayunar. Sería bueno saber quiénes estaban acompañándoles en este ayuno. Estaba Pablo y estaba Bernabé, pero no estaban solos. Había una iglesia que se estaba apelmazando, que se estaba formando. Ayuno y oración es la única manera de poder escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí en el versículo 2 vemos claramente, dijo el Espíritu Santo, no dijo Pablo, no dijo Saulo, no dijo Bernabé, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. No fueron ellos los que se llamaron, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, pero estaban en ayuno y estaban en oración. Aquí vemos entonces la obra misionera como tal. Vemos a dos misioneros que estaban en ayuno y oración y que recibieron un llamado. Recibieron un llamado. Nosotros tenemos varios misioneros y hay varios proyectos misioneros y estamos seguros que el Espíritu Santo fue el que los llamó. El Espíritu Santo fue el que nos llamó. Es el misionero aquí quien debe mantener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo es imposible hacer la obra misionera. Desde el versículo 4 al versículo 44 vemos los propósitos del misionero. ¿Para qué se prepara el misionero? ¿Qué tiene que ir el misionero al campo? ¿A especializarse en una carrera secular? ¿A conseguir dinero, a conseguir fama, a buscar su propio reino, su propio beneficio? No. Aquí vemos cuatro cosas importantes y están desde el versículo 4 al 44. Esto no es fácil. Esto no es nada fácil. Si a nosotros muchas veces se nos complica aquí en nuestra propia región, en nuestra propia tierra, en nuestra propia cultura, si encontramos opresión como hablamos, anteriormente, si encontramos dificultades, ¿cómo será en otro lugar? En otro lugar. Hay estrategias, claro. Hay necesidad de no entrar hablando del Señor, sí, claro, pero los propósitos son uno, son uno. Propósito es básicamente la función que Jesús a través del Espíritu Santo y su palabra le da al misionero. Y el primer propósito de ellos es predicar la palabra de Dios. Si este propósito no está en ellos, no está el Espíritu Santo en ellos. Simplemente se están yendo en sus fuerzas. Es predicar la palabra de Dios. En el versículo 5 vemos, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Sabemos que están llenos del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios el que les ha enviado, el que les ha sacado. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Ese es el primer propósito del misionero. El segundo propósito es derribar obras de maldad. Estos temas los vamos a estar hablando de guerra espiritual, de oración, de ayuno, de intercesión. Ya vimos el de intercesión. Derribar obras de maldad. Derribar obras de maldad. El misionero debe ser una persona de oración y de ayuno, porque se va a ir a enfrentar literalmente con el diablo, con el enemigo. Tiene que ser una persona de ayuno y de oración, al igual que usted y yo aquí. Esto no es solamente para el misionero, esto es para usted y para mí, para nosotros. Derribar obras de maldad. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Así como quería este Bar Jesús apartar de la fe al procónsul. ¿Qué es lo que quiere
el enemigo en estos tiempos a apartarnos o apartar a las personas de la fe. Esto es espiritual, esto es un tema espiritual, de índole espiritual. Lo hemos estado hablando durante estos últimos días, de estos 25 días de los 50 del Espíritu Santo. El enemigo quiere apartarnos de la adoración a Jesús, a Dios, y apartarnos de la fe. En el versículo 10 dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y déjeme decirle, usted que está escuchando este audio, esto es hoy también. La opresión espiritual es hoy también. No debemos de soltar a los misioneros, a los que están al otro lado del mundo, a los que están peleando, peleando en contra de principados, en contra de potestades, porque la obra de maldad se va a seguir levantando en contra del evangelio, especialmente en contra de aquellos que quieren llevar la palabra donde nunca han hablado del Señor. Aquí, estos hombres, Bernabé y Saulo, discernieron el espíritu inmundo que había en este hombre. Engaño, había maldad en él. Si no hay llenura del Espíritu Santo, usted y yo no vamos a discernir los espíritus. El tercer propósito es conocer la palabra, y muy bien conocer la palabra. Desde el versículo 16 al 41, Pablo expresa y expone de una manera tan detallada y de una manera tan lúcida, tan clara, con un poder que muchos de los que escucharon se convirtieron. Muchos de aquellos, especialmente los gentiles, se convirtieron. Pablo estaba orando, Pablo no estaba orando. Pablo estaba recitando la palabra del Antiguo Testamento. Estaba explicando la historia del pueblo de Dios. Estaba mostrando toda la línea mesiánica hasta el rey David y mostrando todo el linaje hasta llegar a Jesús de una manera preciosa. Y le invito para que lo lea ahí en su casa, desde el 16 al 41. Algo precioso. Con qué poder y con qué autoridad Pablo tuvo que haberse preparado antes, como lo está haciendo usted y como lo estoy haciendo yo. ¿Acaso los misioneros simplemente porque Dios los llamó hoy, mañana ya están en el campo? Los misioneros se preparan, se tienen que preparar. Así como usted y yo nos tenemos que preparar. ¿De qué manera tan elocuente Pablo esbozó la historia desde el pueblo, desde el principio hasta el reinado de David y llegar a Jesús? ¿Con qué autoridad? Y con solo exponer esa palabra lleno del Espíritu Santo, muchos creyeron, muchos creyeron. Cuando usted esté hablando delante de muchas personas en una charla y le pregunten, usted empieza a hablar la palabra. No hable usted, no hable de su testimonio si se lo preguntan. Hable de Jesús, hable de la palabra, la palabra, la palabra. Los misioneros tienen que ser personas preparadas, tienen que conocer muy bien la palabra, tienen que conocer muy bien la historia de la iglesia, tienen que conocer muy bien, llenos del Espíritu Santo, pero tienen que tener elocuencia en la palabra. Pastor, ¿esto solamente para el misionero? No, para todos. Pero aquí estoy hablando de principios pertinentes para la obra misionera. Si usted va a salir al campo, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra, para derribar obras de maldad, pero también tiene que conocer la palabra para exponer la palabra. Y el último propósito es la conversión de las personas. Es conversión, es las almas. Aquí no es enriquecimiento para usted, misionero, o para mí. Son las almas, las almas, las almas. Y quiero leer estos 3 versículos
el 43, 44 y el 48. Esta conversión de las personas va específicamente del 42 al 44, pero aquí en el 48 hay un versículo clave, clave, que expresa el propósito del misionero, el propósito del misionero. Dice el 43, y despedida la congregación, después de Pablo dar tremendo discurso, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, mire, siguieron a Pablo, solo con exponer el tema, y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. El propósito es las personas, el propósito son las almas. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad, qué tremendo, para oír la palabra de Dios. Escúcheme, oír la palabra de Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando en los días alternos, oración y ayuno. La oración y ayuno es más suya y del cuerpo de Cristo para poder que cuando salgamos a predicar la palabra se haga realidad. Usted sale no a orar y a ayunar. Usted sale a hablar la palabra. Hablar la palabra. El ayuno y la oración es para usted. Es antes. Es para el cuerpo de Cristo antes. El propósito es hablar la palabra. Hablar la palabra. Dice el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, oyendo la palabra, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Qué hermoso. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí podría venir una discusión teológica. Aquí podría venir una diferencia teológica. ¿Cómo así que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna? Eso solo lo sabe Dios. Dios toca el corazón. Pero esas personas que Dios tiene destinadas para vida eterna tienen que escuchar la palabra. Si no la escucha, ¿qué pasará? Dejemos que Dios sea el que nos muestre todo eso. Pero lo que usted tiene que hacer es hable, 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 hable la palabra. No hable usted, hable la palabra. Y esto es un propósito importante para los que salen al campo. Hablar la palabra con las estrategias que Dios les dé, con las herramientas que Dios les dé y con la manera que Dios les dé. Y la última parte, desde el 45 al 52, el misionero debe vivir en el gozo de Dios. Y esto sí que es importante, porque para Pablo y para Bernabé no fue fácil. A pesar de que muchos conocieron de la palabra allá en otro lugar, a pesar de que muchos llegaron y siguieron el camino allá en otro lugar, para Pablo y para Bernabé no fue fácil porque fueron señalados, juzgados y fueron expulsados. ¿Cuántos misioneros han expulsado de muchos países? Expulsados. Pero esto no debe ser una desilusión ni una tristeza, porque el que los sostiene, el que sostiene a los misioneros, es el gozo de Dios. El gozo de Dios. Y sería bueno orar por los misioneros. Sería bueno orar por los proyectos misioneros. Sería bueno que usted tuviera en su corazón carga por obras misioneras y por misioneros con nombres específicos para que no pierdan el gozo de la salvación, el gozo de Dios. En el versículo 52, el último versículo, y los discípulos estaban llenos de gozo y estaban llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Porque dice el versículo 40 y el versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio, oiga, a otro lugar a predicar, y estaban llenos de gozo y el Espíritu Santo. Si un misionero pierde estos propósitos,
es porque ya no está el Espíritu Santo. Si un misionero pierde estos propósitos, es porque se ha apartado del propósito de Dios. Pero estos propósitos son para usted y para mí también, aquí, en el lugar donde estamos. No se le olvide el Espíritu Santo y el misionero. Mil bendiciones.